Buenas noches. Como sabemos, pues la hermana de Kurt Burneo, del ministro de la Producción, fue ascendida con el doble de sueldo súbitamente, luego de que su hermano fuera nombrado ministro. Esto en Esalú. El ministro ha hoy día en su página de Facebook defendido esa decisión. Ha dicho, si el doctor Vidal, que es el presidente ejecutivo de Salud, la consideró a ella para una posición de confianza, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo?, se pregunta Kurt Burneo. Claro, ahí no hay pues ningún delito, ¿no? Simplemente que es una gran coincidencia que justo cuando su hermano es nombrado ministro, ella de pronto recibe un ascenso que le merece el doble de sueldo. En fin, pero a nuestro juicio mucho más grave es el tema de Pedro Santos, este ex parlamentario del Partido Nacionalista que ha sido contratado con un sueldo de 20.000 soles como asesor de la alta dirección de la Superintendencia de Banca y Seguros, entidad que dirige el señor Daniel Schilowski. Y esto en el marco de este decreto de urgencia que se dio para permitir superar el tope que existía de 15.000 soles para la contratación de técnicos, digamos, altamente calificados que se habían ido del Estado cuando Alan García, recordemos, pues bajó el nivel de los sueldos. Entonces, evidentemente se necesitaba dar ese decreto para recuperar personal capacitado para el Estado, para seguir, para contener su debilitamiento, digamos, ¿no? Pero se supone que era para contratar pues a profesional altamente especializado, necesario para ciertas funciones clave, ¿no? Y no a un político, en una función, digamos, altamente técnica, como es la de la Superintendencia de Banca y Seguros. Claro, el señor es contador público, pero en la Superintendencia de Banca ahí se requiere una serie de funciones mucho más especializadas y no sabemos si esta persona pues realmente en el sector privado, por ejemplo, ganaría esa cantidad, ¿no? Bueno, y hablando de asuntos vinculados a personal, el embajador Eduardo Ponce, a quien entrevistamos acá el otro día, quien ha venido, digamos, protestando o, digamos, expresando su oposición a este proyecto de ley que pasa absurdamente al retiro a 15 embajadores de alta valía, pues ha recibido una carta del viceministro de Relaciones Exteriores amenazándolo con sanciones en buena cuenta por declarar públicamente sobre este tema, y se le ha pedido que brinde sus descargos en 5 días. Realmente se entiende que un embajador, que un diplomático no pueda dar declaraciones cuando se trate pues de asuntos de Estado, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un tema que está en la discusión pública y tiene que ver con la carrera, con asuntos internos, relaciones exteriores, ¿no? Y claro, en última instancia también se refieren a la capacidad del Estado peruano de defender mejor sus intereses en el exterior. Si se pasa al retiro a personas de alta valía, el Perú pierde esa capacidad, pierde en esa misma medida esa capacidad, ¿no es cierto? De modo tal pues que estamos en una democracia, no tiene sentido, es increíble que se amenace con sanciones. ¿Qué sanción será la que se le aplicará al embajador Eduardo Ponce? No, pues. Y bien, una noticia así, más bien positiva, ha sido que el congresista Eulogio Amado Romero, el llamado Comeoro, este congresista que tiene concesiones depredadoras ahí en Madre de Dios, con invitados o alquilados, o no recuerdo cómo se llaman exactamente, personas que le pagan cupos de oro por subalquilar, subarrendar su concesión, etcétera, pues fue retirado de la Comisión de Energía y Minas. Él había presentado incluso un proyecto de ley para derogar el 012, que es este decreto de urgencia que apunta a la formalización, al ordenamiento de la minería aurífera en Madre de Dios, y que estipulaba la eliminación de las dragas, ¿no? Él quiere restablecer las dragas, tiene una fábrica de dragas en su casa, según parece. Pues bien, ha sido retirado de la Comisión de Energía y Minas, nos parece muy bien, en tanto duren las investigaciones, se dice, y además han quedado suspendidos sus derechos en la bancada misma de Gana Perú, lo cual también nos parece muy bien, mientras duran las investigaciones.
Ahora, sería bueno conocer qué tiene planeado el Ministerio del Ambiente para recuperar la iniciativa en Madre de Dios, ¿no? Para contener en primer lugar esta ola migratoria de mineros informales que está depredando incluso zonas ya vinculadas a parques nacionales, zonas adyacentes a parques nacionales en la parte de amortiguamiento, y para en general avanzar en el proceso de la aplicación del mismo decreto de urgencia 02 en la formalización y ordenamiento de la minería aurífera y en general todo el tema de la minería informal y artesanal, que es un asunto sumamente complicado en el Perú. Bueno, y hablando de minería, una buena noticia es que se aprobaron, buena en medio de todo, ¿no? En medio del hecho mismo, se aprobaron en la Comisión de Economía y de Energía y Minas que sesionaron juntas del Congreso estos 3 proyectos de ley que tienen que ver con estos gravámenes, estos impuestos a las ganancias extraordinarias de las empresas mineras. Y la noticia, digamos, positiva es que se modificó ese artículo que le permitía al Consejo de Ministros modificar a su arbitrio la escala, digamos, de este gravamen, esta escala que se establece en función de las utilidades operativas, ¿no? Del monto de las utilidades, del volumen, del tamaño de las utilidades operativas. De modo tal que permanece la escala y hay estabilidad, se sabe a qué atenerse y se puede invertir sin tener el temor de que de pronto un Consejo de Ministros altere por completo la tasa, ¿no? Y aumente la tasa ya establecida, lo que hubiese restringido sin duda las inversiones, de modo tal que eso va a ayudar probablemente pues a tener ya reglas de juego claras que faciliten la inversión minera, aun cuando en realidad, como sabemos, hemos perdido un poco de competitividad frente a Chile, porque nuestra carga tributaria ya es bastante mayor. En fin, de todos modos, según Miguel Palomino, como vimos el otro día acá, el nuevo esquema de regalías es mucho más racional que el anterior y puede incluso hasta eventualmente facilitar las inversiones. Ojalá que así sea, pero queda pendiente, por supuesto, el problema de cómo se reglamentará la ley de consulta previa, ¿no? Que tiene muchos elementos complejos, tiene que reglamentarse muy bien para que se convierta en un instrumento de conciliación y no en un instrumento de entorpecimiento o de imposibilitación, digamos, de hacer imposible los proyectos de inversión, ¿no? Bueno, si es que la minería se dinamiza y los proyectos se llevan a cabo e incluso se logra atraer más inversión, porque habría que traer aún más inversión de la ya prevista, pues el país va a seguir creciendo y podría eventualmente salir de su desarrollo en un tiempo determinado. Pero además el gobierno anunció medidas de estímulo fiscal para contrarrestar los efectos de la posible recesión mundial que podría venirse. Hay un crédito suplementario de 890 millones de soles para nuevas obras o para obras ya en marcha, mantenimiento de carreteras, etcétera, y un bono de 400 millones de soles para gobiernos locales y regionales que estén ejecutando bien su obra pública, en fin, medidas de facilitación de trámites para acortar los plazos de inversión, cosas de esa naturaleza, de modo tal pues que nos estamos preparando para, digamos, para que la eventual crisis internacional reviviva no nos afecte tanto. Vamos a una pausa y regresamos con un extracto de una entrevista que le ha hecho Renzo Macei a Fernando Rospigliosi, que publicó un artículo en La República el día de ayer denunciando que el gobierno prácticamente se ha rendido ante los cocaleros y esa fue la razón por la que levantaron el paro, el bloqueo de la carretera Federico Basadre, porque simplemente el gobierno se allanó a todas sus exigencias de no erradicación y lo que se está montando ahí es un engaño a la opinión pública. Y luego vamos a estar con el ministro de Defensa, el general Daniel Mora, para ver qué es lo que está pasando en el BRAE, qué estrategia en definitiva se va a llevar a cabo luego de el abatimiento de 2 oficiales en un helicóptero. Y finalmente vamos a estar con Juan Ortiz, que es gerente de fiscalización de hidrocarburos de Osinermin, quien tiene una propuesta que está ya desarrollando Osinermin para el control de los insumos químicos al narcotráfico. Regresamos.